¿Qué tal, amigos de Tres Pasiones Peruanas? Estamos aquí en la Florida Centro Deportivo de Sporting Cristal con el psicólogo deportivo Franco Ascenso, que trataremos algunos temas que ya se lo mencioné, como cómo trabajan en Sporting Cristal, el jugador peruano en general. ¿Y qué tal, Franco? ¿Cómo es tu trabajo aquí en Sporting Cristal? ¿Qué tal, Urus? Gracias por la entrevista. Bueno, dentro de Cristal, el club le da una parte muy importante a la parte psicológica, al entrenamiento mental, y que vemos resultados óptimos el día de hoy, no solamente a nivel de Cristal, sino obviamente a nivel internacional. El trabajo psicológico ya es parte del entrenamiento de un deportista, es parte del entrenamiento de un futbolista, y cada vez complementa mucho más el aspecto técnico, táctico y físico de cualquier disciplina. Ya, comenzamos con las preguntas. ¿Cómo es el jugador peruano psicológicamente en general? Yo creo que es difícil agrupar en general a un jugador peruano, porque de alguna forma creamos estereotipos que muchas veces la experiencia nos da, nos demuestra algo distinto a lo que pensamos. Creo que agrupar a todos y meter a todos dentro de un mismo saco es muy peligroso, además. Pero creo que estamos en un momento deportivo, en un momento dentro del fútbol, en donde el futbolista peruano se está profesionalizando cada vez más. Creo que estamos en un proceso de mejora, en un proceso en donde estamos viendo a un deportista, a un futbolista peruano que se exige cada vez más y que, como te decía, se profesionaliza tanto en el aspecto deportivo como en el no deportivo. ¿A qué me refiero? En el entrenamiento del día a día como en el entrenamiento que no se ve. Es decir, en la parte nutricional, cómo se está alimentando diariamente, en cómo está descansando, en cuántas horas duerme diariamente, en el cuidado personal, etc. Es decir, está creando mejores hábitos y hábitos mucho más saludables que van a responder y van a hacer que tenga una carrera mucho más larga y que también aumente la probabilidad de ser jugador profesional, ¿no? Me refiero a los chicos, no solamente a los profesionales, sino a los de fútbol formativo. Entonces, Franco, el jugador peruano está evolucionando psicológicamente como en otros aspectos. Definitivamente y favorablemente, ¿no? Está evolucionando para hacer algo mejor. ¿En el futuro crees que avance más esta evolución con cada jugador? Porque hemos tenido buenos jugadores que han ido por malos caminos. Sí, definitivamente hay muchos casos, pero también me preocuparía y me enfocaría en las instituciones que respaldan al jugador y en los formadores que respaldan a cada uno de esos jugadores y que se encargan obviamente de todo el proceso formativo de un profesional. Porque no es que de la noche a la mañana el jugador se vaya a convertir en profesional, sino que es todo un proceso en el cual uno va atravesando diferentes etapas y va respondiendo de una manera. Pero el contexto, el entorno, las personas que están alrededor del jugador, y me refiero a la familia, me refiero al barrio, me refiero a las instituciones, a los clubes, a las federaciones, etc., van a ayudar a que cada vez existan más futbolistas y con ello obviamente exista una competitividad muy sana que los haga ser mejores, que los exija también a ellos mismos ser mejores. Claro, Franco, usted ahora un poquito al ámbito de la selección peruana. ¿Usted cree que uno de los factores fue el psicológico para no ir para ir luego de 36 años a un mundial? ¿Crees que en ese proceso, aparte de lo técnico y lo táctico, lo psicológico? Definitivamente creo que es una parte complementaria que aporta muchísimo y que me consta que se trabajó debido a que estuvo el psicólogo Marcelo Márquez, que también estuvo acá en Cristal, y tuve la oportunidad el año pasado, en el 2018, de reunirnos en diferentes oportunidades y en donde conversábamos muchos temas que él pudo trabajar con el comando técnico. Porque el trabajo consiste del psicólogo deportivo no solamente en trabajar directamente con los jugadores, sino que uno puede también aproximarse a cada uno de los deportistas de una manera indirecta, a través obviamente del entrenador, que viene a ser la figura más importante, del preparador físico, del asistente, del preparador de arqueros, del nutricionista, del fisioterapeuta, que es un agente deportivo que está muy cerca a cada uno de los jugadores y que van a ser personas que van a influir también en el momento y en el desarrollo
de cada uno de los futbolistas. Es importantísimo. Entonces sí creo que fue una parte fundamental para la clasificación al Mundial, definitivamente, y que los jugadores respondieron de una manera muy positiva frente al trabajo que se hizo, con una apertura mental al trabajo mental, una apertura mental al trabajo psicológico bastante positiva, en el sentido de que ya no se mira al psicólogo deportivo como si estuviera trabajando con personas que solamente tienen problemas, sino que personas comunes, porque antes de ser futbolistas son personas y tienen las mismas problemáticas que puede tener cualquier otra persona. Sí, Franco, ¿y usted cree que antes y después del Mundial estos jugadores hayan cambiado? ¿A qué te refieres? Hayan cambiado en el pensamiento, antes del Mundial, antes que no logren clasificar, el pensamiento era otro, y después del Mundial, después de haberlo disputado, ¿crees que haya sido otro el pensamiento? Yo lo veo por la parte positiva. Yo lo veo por un cambio sumamente positivo, en el sentido de un cambio de pensamiento, un cambio de creencia. Hemos roto con una barrera y se ha dejado de lado una mochila muy grande que lamentablemente los futbolistas de hoy tenían que cargar, porque la responsabilidad de que no se haya clasificado a un mundial después de 36 años no era de ellos, sino que respondía no solamente a los jugadores, ojo, sino respondía a las instituciones, respondía también a los dirigentes, respondía a algo mucho más fuerte, a una idiosincrasia también. Siento que no solamente nos ha favorecido a nivel de jugadores, sino que nos ha favorecido a nivel de sociedad, a nivel de maneras de cómo pensamos, de cómo creemos que somos nosotros, de sentir que podemos lograr cosas a partir del esfuerzo, a partir también del trabajo que se viene haciendo sobre el talento, ¿no? Porque una va con la otra, no van a ir de manera independiente. Esto ha influido entonces a las personas comunes y a los jugadores del torneo local para que se inspiren a lograr más cosas por esto. 100%. Vamos a poner un ejemplo clarito. Los medios de comunicación. ¿Cuál es el fin de los medios de comunicación? Informar, transmitir de alguna forma, emociones. ¿Sí? Entonces, si una persona que se encarga, ¿sí?, de ser un agente que va a transmitir información, que va a comunicarnos diferentes cosas, si lo hace de una manera, la persona que está detrás de esa televisión va a recibir esa información de una manera. ¿A qué me refiero? Si un periodista, por ejemplo, dice que se termine el partido ya, nos morimos de miedo, el arquero no quiere que lo ataquen, nuestro arquero estamos ganando, no queremos que nos empaten, ¿sí? O salimos a buscar un empate frente a un rival difícil, ¿la información se está dando de la mejor manera? O si un periodista dice el peor enemigo de un peruano es otro peruano, y reafirmamos este tipo de frases y las agrandamos y nos las creemos como ciertas, o las personas que están detrás de la pantalla, un chico de 11, de 12 años que escucha esto, si lo escucha repetitivamente, si escucha este pensamiento que le están depositando a él, lo va a creer como cierto y lo va a tomar como una creencia, y esto lo va a reafirmar en el tiempo si lo sigue escuchando. Entonces resulta sumamente peligroso, ya no solamente para el futbolista en sí, sino para ese chico de 11 años que practica el fútbol y que su meta dentro de su carrera es ser futbolista, va a crecer pensando teniendo ese pensamiento, y es muy peligroso. Entonces creo que el cambio va más allá de las personas que están vinculadas al deporte directamente, sino que también nos ha afectado positivamente como sociedad, yo te digo, como manera de pensar colectivamente. Sí, en todo. Ahora nos metemos al tema de fútbol formativo, que usted trabajó 5 años. ¿Cómo manejar cuando un chico va a debutar en primera división? Porque hay casos que el nerviosismo y otros factores afectan el debut del chico. Claro. ¿Cómo manejarlo? Hay diversas barreras psicológicas que siempre van a girar en torno al deportista. Cuando un deportista va a debutar, definitivamente van a haber un poco de nervios, van a haber una que otra preocupación, ¿sí? Pero eso se trabaja en el tiempo, eso se trabaja de manera paulatina desde el aspecto formativo. Como tú decías, yo tuve la suerte de trabajar 5 años acá en Sporting Cristal con los menores, ¿no? Entonces,
Durante toda esa etapa se forma una manera de cómo estos chicos van a competir. La idea que es que cuando ya debuten en una reserva, que cuando debuten en un primer equipo, estén cuajados, estén bien formados. No solamente que sean maduros a nivel deportivo, sino que sean maduros a nivel también cognitivo. ¿A qué me refiero? A saber tomar decisiones, a saber manejar momentos, ¿sí? Y también obviamente tener algunas técnicas psicodeportivas que las utilice como herramientas para este tipo de momentos. ¿Sí? Para momentos cuando vaya a debutar, cuando vaya a asumir diferentes retos, cuando vaya a competir a nivel internacional. Entonces, todo esto se trabaja, pero se trabaja de manera conjunta. Yo siempre digo, la parte psicológica no la trabaja solamente el psicólogo, la parte psicológica la trabaja todo el entorno, todos los que están alrededor de esa persona. Sí, Franco, entonces, cuando un juvenil peruano adquiere cierta popularidad por el hecho... Te pongo un caso, Freddy Castro, que obtuvo en el debut en la tarde de la Rosa Celeste, que metió un gol, y en ese caso entrevistaron en las redes sociales, lo halagaron. ¿Cómo manejar esa popularidad para que no se vayan por el mal camino? Fuera de casos individuales, ¿sí? Que no, prefiero no hablar de ningún jugador puntualmente. Hay más casos como el de Freddy. Definitivamente. Se tiene que manejar la situación del jugador. ¿Sí? El aquí y el ahora. ¿A qué me refiero con el aquí y el ahora? ¿Cuál es el momento que está viviendo el futbolista? Y obviamente cómo lo está tomando. ¿Qué está pensando? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cómo el entorno está favoreciendo o desfavoreciendo para que este chico se siga desarrollando de la mejor forma? Es decir, todo lo que está cerca del jugador va a influir. Vamos a ver si está influyendo positivo o negativamente. El jugador tiene que saber manejar diferentes momentos. Va a tener momentos extraordinarios en donde toda la prensa, en donde la gente lo va a amar. Va a tener momentos muy difíciles donde nos lo van a pifiar y va a tener que sacar diferentes... va a tener que sobrellevar de alguna forma el momento. ¿Sí? Y va a tener que tener aspectos resilientes en donde él mismo se arme y salga adelante. Porque en la vida del futbolista hasta el mejor lo critican. Hasta Messi lo siguen criticando, hasta Cristiano Ronaldo lo siguen criticando. Entonces es increíble cómo el futbolista está tan expuesto que claro, todo el mundo puede opinar de tu trabajo. Pero ahí viene ya la parte personal de cada uno y cómo se maneja. Franco, ahora que el fútbol formativo en Sporting Cristal se está trabajando muy bien, veo eso, una planificación, un control y por ahí al final que da frutos a todo el trabajo tuyo, el trabajo de todos en general. Ahora, en el primer equipo, ¿qué también usted que trabaja con ellos, qué también se llevan dentro y fuera los jugadores? Primero, solamente una cosita, creo que responde muchísimo lo que se está dando hoy día, que hayan tantos chicos de fútbol formativo formados en Cristal en el primer equipo. Creo que responde al equipo de trabajo que hay en fútbol formativo, como los comandos técnicos que vienen a Sporting Cristal. Porque hay una comunión de ideas, hay una comunión de forma, y creo que responde a eso, definitivamente. Después, respondiendo a la pregunta en cuanto a la relación entre los jugadores dentro y fuera del campo, yo creo que siempre es importante que los jugadores se lleven muy bien dentro y fuera del campo. Creo que va a ayudar muchísimo, porque te va a dar un acercamiento distinto a la persona y vas a saber en qué momento se encuentra, por qué problemas está pasando, cuáles son las virtudes que tiene, qué podemos explotar de cada uno de los jugadores deportivamente y no deportivamente, porque hay líderes que de repente no están alternando, que de repente no están jugando y que la prensa en este momento no está hablando tanto de ellos, pero que son líderes excepcionales dentro del grupo. Porque cuando hablamos de un equipo tenemos que hablar de un grupo, de todo un conjunto de jugadores que van a hacer que el rendimiento de cada uno de ellos sea mejor cuando les toque jugar. Y eso es espectacular. ¿Y cómo ves el trato entre el cuerpo técnico y los jugadores
¿Qué tal es la convivencia de ellos? Muy buena, la verdad que se llevan muy bien, la verdad que hay una dinámica de trabajo con mucho respeto, con mucho profesionalismo, con cierto grado de amicalidad también y algo muy importante en el futbolista, sabe separar momentos. Es importantísimo saber separar momentos, ¿no? Saber en qué momento me entreno bien, en qué momento estoy serio, en qué momento escucho una charla atentamente y también en qué momento bromear, en qué momento generar un ambiente mucho más distendido, etc. Y ahora, Franco, ¿cómo revertir una actitud de un equipo cuando es goleado e incluso que jugó de local? Porque sucedió hace meses con Sporting Cristal, que cayó goleado en el Estadio Nacional contra Olimpia. ¿Cómo revertir esa actitud de los jugadores? Creo que parte de la formación de un jugador te prepara para esos momentos. Creo que parte de la formación de un futbolista involucra tener momentos adversos a los cuales tú te tienes que sobreponer. Y a partir de esa formación, uno aprende y madura a partir de las experiencias y empieza a responder de una mejor forma. Entonces, yo lo conecto mucho con fútbol formativo y cómo es necesario que los chicos en fútbol formativo compitan. Un resultado de 10-0 no sirve tanto para un jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque de alguna forma no se le exigió como se le va a exigir de manera cuando salga a competir afuera de manera internacional o cuando juegue contra la U, contra Alianza, Cristal, contra el mismo Cantolao, ¿no? Que son equipos que son muy fuertes a nivel formativo, pero que necesitamos a nivel nacional a un montón de equipos así, tanto en Lima como en provincia. Entonces el plan que está desarrollando, por ejemplo, la Federación de descentralizar el fútbol es muy importante, porque los jugadores necesitan competir. ¿Para qué? Para que sea difícil y para que se encuentren, como tú me decías, frente a situaciones también muy, muy complicadas y que sepan cómo reaccionar. Porque si no, cuando les toque más adelante, si recién les toca en la reserva o recién les toca de repente en profesional, es muy difícil que recién empiezan a aprender ahí. Lo van a hacer, pero tiene que ser antes. Y hace poco también ganaron 3-0 en Chile. Ganaron en Chile 3-0 a Unión Española. ¿Cómo manejaron esa situación en la interna? Para que así más, para que no se confiaran, sigan con ese positivismo. Porque normalmente los clubes lo que hacen es ganar de visita y cuando juegan acá de local se confían. ¿Cómo hacer para que esa actitud siga de ganar? Yo creo que la confianza responde a algo que se llama la zona de confort. Si yo estoy dentro de mi zona de confort y me dejo estar, como se dice, ahí vienen los problemas. Pero si yo quiero más, si mis metas aspiran a algo mucho más alto, si me exijo individual y colectivamente, eso va a traer beneficios muy altos. Sí, eso va a traer consecuencias muy positivas. Y eso viene desde la cabeza, viene desde un comando técnico que exige mucho al deportista. Y eso viene a partir, obviamente, de los deportistas y de los mismos líderes de los equipos. Entonces, ¿cómo no entrar a una zona de confort queriendo más? Ser muy ambiciosos deportivamente. No nos podemos conformar con el simple hecho de llegar a una reserva, con el simple hecho de llegar a Sporting Cristal a un primer equipo. No, el jugador tiene que querer más, de manera individual para seguir formándose personalmente y de manera grupal, para seguir obteniendo y buscando logros que sean muy ambiciosos, a eso iba, ¿no? Que sean muy altos, que sean exigentes, que sean difíciles, que sean reales, pero que los pueda lograr. Ya. Muchas gracias, Franco Ascenso. No, a ti, Bruce. Unas palabras para Tres Pasiones Peruanas. ¿No? Saludos, por favor. Mandarle saludos a Tres Pasiones Peruanas. Un gusto compartir un momento contigo, Bruce. Y nada, saludos para todos. Muchas gracias.